nuestra fe es más que simplemente creer en Dios. Amén. Es más que simplemente creer en Dios. Porque hay un texto en Santiago que es específicamente capítulo 2, versículo 19, donde Santiago dice, crees en Dios, haces bien. También los demonios creen. Los demonios creen en Dios. Es más, algunos demonios son más creyentes, más conscientes y hasta tiemblan. Hay gente que dice creer, pero no tiembla delante del Señor. Hasta los demonios creen y tiemblan. Así que la fe es mucho más que simple creer. Es tener fe, perdón por la redundancia, pero es tener esperanza, confianza y reposo en Él. ¿Y quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Aquel que salva, aquel que es el Hijo de Dios. Es tener fe, reposo y confianza en su obra, sacrificio en la cruz y en su resurrección. Y como creyentes, este es nuestro mensaje para el mundo, que Jesús fue castigado en lugar nuestro, que Él cargó la responsabilidad de todos nuestros pecados, cumpliendo así, como hay una canción que dice, cumpliendo así el glorioso intercambio. Amén. Él por nosotros. Él por nosotros. Él fue molido, destrozado, castigado por nosotros. Perdón, voy a ser muy reiterativo en esto. Como si fuera que Él hizo cada cosa que nosotros hicimos. Él fue destrozado. El glorioso intercambio. Pero si bien nuestro mensaje para el mundo incrédulo es la cruz de Cristo, hermanos, también es su resurrección. ¿Y por qué? Porque la muerte de Cristo en la cruz es central, obviamente, para una correcta predicación del Evangelio, pero sin la resurrección, y por favor atiendan bien a esto, sin la resurrección, la muerte de Jesús, su cruz, su agonía, no tendrían sentido. Y carecerían totalmente de poder y no tendríamos esperanza. Y uno diría otra vez, ¿por qué? Y antes de responder específicamente esa pregunta, quiero decirles que los más grandes enemigos del Evangelio han comprendido que este es el punto a atacar para derribar nuestra fe. Y yo creo que escribe muy acertadamente un predicador muy conocido para nosotros, su nombre es Pablo Washer, en un libro que se llama El poder y el mensaje del Evangelio. Al inicio del capítulo 23, él escribe lo siguiente: los enemigos del cristianismo están en lo correcto al concentrar sus ataques en la resurrección histórica de Jesús, porque nuestra fe depende enteramente de ese hecho, de la resurrección. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es totalmente vana. Pero Pablo Washer no está haciendo otra cosa que reafirmar y hacerse eco de lo que simplemente ha dicho el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo les escribió a los corintios cuando algunos de ellos estaban negando o dudando en la resurrección de Cristo. Y dice Pablo a los corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y luego más adelante dice en el versículo 17, y si Cristo no resucitó, tu fe, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados, aún están ustedes con la deuda. Si Cristo no resucitó, aún están ustedes con una deuda pendiente. Voy a ser, hermano, voy a ser redundante, como un martillo que pega la piedra para que esto se fije en nuestros corazones. Por eso nosotros afirmamos una y otra vez, nuestro mensaje es sobre el Cristo crucificado, pero la eficacia y la validez del sacrificio en la cruz
depende de la resurrección. Y antes de inclusive meditar más en el significado de la resurrección, lo que vamos a hacer hoy es centrarnos en los textos que hablan de este relato, de este hecho históricamente hablando. Como venimos haciendo, vamos a tomar el relato de Marcos como columna vertebral y vamos a nutrir a Marcos con los demás relatos, con el relato de Mateo, de Lucas y de Juan. Así que ya para ir metiéndonos más que nada al texto en donde se narra la resurrección y antes de ver el significado más profundo como ya una conclusión, quiero volver a repetirles que los 4 evangelios relatan sobre Jesús, sobre su crucifixión. Jesús murió un viernes, hermanos, que no le quepa la menor duda de eso. Jesús murió un viernes. Él fue crucificado aproximadamente a las 9 de la mañana y por 6 horas estuvo en la cruz hasta las 3 de la tarde. Aproximadamente ahí ocurre algo que también relatan los evangelios, que había un hombre llamado José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero en secreto, y que por miedo a sus compatriotas, a los judíos, él no salía de lo incógnito. Pero en un momento dado él decidió salir de ese secreto e identificarse con Jesús. Y algo sorprendente de José de Arimatea, que habíamos estudiado el domingo pasado, es que este hombre era miembro del concilio que había complotado y tramado la muerte de Jesús. Pero no se registra ninguna intervención de este hombre, sino hasta después de la muerte de Jesús. Y eso nos da a pensar 2 cosas. O él no estuvo ahí, por eso no hay ninguna intervención de José de Arimatea cuando Jesús se enfrenta al concilio, o él no estuvo ahí, o lo peor. ¿Cuál es lo peor? O que estuvo ahí, lo presenció todo y por miedo no dijo absolutamente nada. Lo que sí sabemos que él en un momento dado, repito, él sale del secreto y el texto dice, voy a usar la palabra específica que dice el texto, es que este hombre osada y valientemente, después de un gran periodo de cobardía, osada y valientemente fue y pidió el cuerpo de Jesús ante Pilato y Pilato se lo concedió. Una vez, sí era cristiano. Una vez obtenida la autorización de Pilato, según Marcos 15:46, quitó a Jesús de la cruz, lo envolvió en una sábana con especias aromáticas y lo llevó a su propio sepulcro, a su propia tumba. Algo que nos narra Juan es que tuvo la ayuda de un hombre llamado Nicodemo, que era un principal también entre los judíos. De hecho, que esa es la forma en la que Juan se refiere a él en Juan capítulo 3, versículo 1. Y una vez que Nicodemo y José de Arimatea terminaron de preparar el cuerpo, lo pusieron en un sepulcro que estaba cavado en la roca, repito, el propio sepulcro de Nicodemo, y Nicodemo se habrá parado a mirar su sepulcro en el cual estaba ahí el rey. No me imagino cómo habrá sido esa cena. ¿Por qué les narro esto? Porque después de hacer rodar una gran piedra, como dice Mateo 27:60, lo que nos dice Marcos, y es el texto anterior al cual vamos a estudiar hoy, nos dice que un grupo de mujeres estaban mirando atentas lo que ellos estaban haciendo, depositando el cuerpo de Jesús en ese sepulcro. Dice específicamente el texto, y María Magdalena y María la madre de José miraban dónde le ponían. Y hasta aquí sigue siendo viernes. Y el Señor ordenó todo para que el cuerpo de Jesús esté en el sepulcro en parte de 3 días, porque esa era la profecía. Estaría en parte de 3 días en el sepulcro, viernes, sábado y domingo para nosotros.
Los judíos no lo contaban así. Y las cosas que iban a pasar a continuación cambiarían al mundo, hermanos, para siempre. Para siempre. De hecho que, como dice el poema que estuvimos escuchando en estas semanas, es viernes, pero el domingo se acerca. Y esto nos lleva a la primera escena. Y la primera escena es el impacto de la tumba vacía. Y para que ustedes puedan apreciar el texto, para que puedan realmente meterse en lo que nos quiere transmitir Marcos, es importante que volvamos a recordar esto, que los judíos no contabilizaban los días como nosotros. Nosotros damos fin e inicio a los días llegando la medianoche. Los judíos no lo contaban así. Los judíos contabilizaban los días de atardecer a atardecer. O sea, también se puede decir de puesta de sol a puesta de sol. Por eso, el día de reposo para los judíos iniciaba en lo que sería para nosotros el viernes de noche. Y por ende terminaba en la tarde del sábado, aproximadamente como el sábado a las 6 de la tarde para nosotros. Es importante que entiendas esto para que comprendas el texto. Esto nos ayuda a entender el verso 1 cuando dice, cuando pasó el día de reposo. Repito, para nosotros seguiría siendo el sábado de noche, pero para ellos el sábado o el sabbat ya se había terminado. Esto quiere decir que los bazares o las tiendas ya se abrieron nuevamente. Entonces estas mujeres pudieron comprar lo que necesitaban para ir a honrar a Jesús. Y dice el verso 1 completamente, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y ahí tiene sentido. Era sábado de noche para nos, pero ya para ellos era el primer día de la semana. Pero el relato de los demás evangelios también nos dice que otras mujeres también estaban añadidas, también se habían añadido a esta misión para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Lucas específicamente añade a una mujer llamada Juana y a otras mujeres más. Esto está en Lucas 24:10. Pero el punto a destacar, creo que también podría ser que a lo largo del ministerio de Jesús, no solamente eran hombres los protagonistas de estar con Él, de estar sirviéndole, sino que también la Biblia registra una buena lista de mujeres fieles que trabajaron apoyando y sirviendo a Jesús. Mujeres fieles. Es más, es la que más cercanas estaban a la cruz en el momento de la pena, mientras todos habían huido. Juan estuvo un momento, pero después también se fue. Estas mujeres que están aquí en Marcos capítulo 16, versículo 1, estas mujeres querían demostrar su amor a Jesús preparando sus propias especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo. Y si alguien dice ungir el cuerpo, ungir es untar, aplicar. Prepararon así también sus propias especias aromáticas para ir a untar, para ir a embadurnar el cuerpo de Jesús con estas fragancias, con estos olores. Como también habíamos estudiado el domingo pasado, los judíos no embalsamaban a sus muertos. Por eso usaban estas grandes cantidades de especias aromáticas para mitigar el hedor de los cuerpos en putrefacción. Y esto también nos dice algo, y es que si bien estas mujeres amaban enormemente a Jesús y habían decidido valientemente ir a la tumba, cosa que implicaba identificarse como sus discípulas en un momento en el cual no era muy seguro hacerlo, aunque estas mujeres amaban a Jesús, hay algo que esto nos dice,
que ellas fueron esperando encontrar un cuerpo pudriéndose. Y dice Marcos en el versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y aquí hay otro dato importante. Los israelitas obviamente no le ponían nombres a la semana, sino que para que entendamos el texto, ellos contabilizaban día 1, día 2, día 3, todo partiendo a partir del día de reposo. Así que el primer día, hermanos, obviamente es domingo. Y las mujeres vinieron al sepulcro una vez que ya había salido el sol, dice el versículo 2. Y aquí en este punto, para buscar esa armonía entre los textos, yo tengo que aclararles que Marcos es un relato sumamente conciso de todo lo que había acontecido, y para profundizar más lo que ha pasado aquí, es importante comprender que los otros evangelistas son los que detallan más lo que ocurrió aquel día. Así que no hay una contradicción, sino que más que nada hay un complemento entre los demás evangelios. Por ejemplo, según el relato de Juan, es probable que María Magdalena haya llegado al sepulcro un poco antes que sus compañeras. Tal vez estaba sola, tal vez estaba con otras mujeres, pero lo que dice Juan es que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Cuando ella fue, era aún oscuro. Y fue al sepulcro y vio quitada la piedra. Entonces ella, miren, vio quitada la piedra y ella, dice Juan, versículo 2 del capítulo 20, entonces ella corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Juan escribe así sobre él. Aquel amaba a Jesús y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Simplemente María Magdalena, cuando vio la piedra removida, salió corriendo sumamente angustiada, consternada, pensando que se habían robado el cuerpo de Jesús. Hermanos, no pasó por su mente que él pudo haber resucitado. Mientras tanto venían las otras mujeres, las demás, planteándose el gran problema. Y yo me imagino eso, venían ellas conversando el gran problema. Dice el verso 3 de Marcos, pero se decían entre sí, ¿quién nos removerá esa piedra? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque ellas habían visto el viernes que Nicodemo había hecho rodar una piedra sumamente grande, tratando de evitar que cualquiera entre a saquear fácilmente la tumba. No solamente eso, habían varios impedimentos más que estas mujeres no sabían, porque ellas no eran conscientes que inclusive los líderes religiosos, tomando más en serio inclusive que los propios discípulos, que Jesús había dicho que resucitaría, ¿se acuerdan? Los mismos líderes habían ido a Pilato a decir, este engañador, así se refirieron a él, cuando aún vivía dijo que él volvería a la vida después de 3 días. ¿Por qué no pones una guardia en el sepulcro? Porque si vienen sus discípulos y lo roban, el postrer mal va a ser mucho peor que el primero. Así que estos líderes tomaron mucho más en serio las palabras de Jesús que sus propios discípulos. Y lo que hizo Pilato fue, según Mateo 27, 62 al 66, envió una guardia romana y lacró, selló la tumba. Así que no solamente había una piedra pesada en el cual tendrían que pesar las mujeres, sino que había un sellado de la tumba, habían guardias y obviamente la piedra muy, muy pesada. Pero obviamente son mujeres y ellas seguro decían, una vez que estamos ahí, vemos qué hacemos. Amén, hermanas. Ustedes saben caer paradas siempre. Lo que Mateo nos dice es que estas mujeres
Antes que ellas llegaran, hubo un terremoto en el lugar y el sepulcro se abrió porque un ángel descendió del cielo y movió la piedra y se sentó sobre ella. Mateo 28, 2 al 4. Y de el miedo y el espanto, los guardias quedaron como muertos. No murieron, quedaron como muertos. El punto es que cuando estas mujeres llegaron al sepulcro, ya no había gran piedra, ya no había un sello y ya no había guardias que la custodiaban. Dice el verso 4 específicamente, cuando llegaron, vieron removida la piedra, y dice Marcos que era muy grande. Y estoy totalmente de acuerdo con varios comentaristas que dicen, el ángel no abrió la tumba para que Jesús pudiera salir, sino más bien que abrió la tumba para que los de afuera pudieran entrar y contemplar la obra del Señor. De hecho, que si leen posteriormente el libro de Hechos, las propiedades que adquirió el cuerpo de Jesús ya no eran las mismas que las que él tenía antes de la resurrección. Ya no era el mismo, al punto tal que inclusive era irreconocible para muchos. Cuando estas mujeres entraron al sepulcro, no encontraron el cuerpo de Jesús. Eso nos lleva a la segunda escena. Y es el testimonio angelical. Dice el verso 5 y el verso 6. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y ellas se espantaron. Y por favor, usen su imaginación, estas mujeres realmente se espantaron. El ángel, consciente de lo que ellas experimentaron, dice el versículo 6, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Estas mujeres pasaron de la sorpresa inmediatamente al espanto cuando entraron al sepulcro y vieron a un joven. Mateo dice que es un ángel específicamente, que estaba sentado dentro del sepulcro con ropas largas, resplandecientes, dicen otros evangelistas. Y obviamente creo que si hacen una comparativa, debido a que solamente un ángel habló, Mateo y Marcos registran un ángel, pero por los relatos de Lucas y Juan sabemos que en verdad eran dos. Uno habló, pero en verdad eran dos. Y dice el texto, se espantaron, se llenaron de mucho miedo, de terror, pero a diferencia de los guardias, ellas no cayeron como muertas, sino que se llenaron de esperanza. Y el verso 6, y según el verso 6, el ángel les dijo, no se asusten, no os asustéis, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, y aquí viene la noticia más grande del universo, y él les dice, él ha resucitado. Él ha resucitado. Y aquí yo quiero decirles algo, hermanos. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, y acá hay una palabra que probablemente nunca algunos de ustedes la han escuchado, deriva de una palabra muy simple, pero que lo de Jesús no es un simple revivir, no es una revivificación. Muchos revivieron en la palabra de Dios. La hija de Jairo, algunos niños del Antiguo Testamento, Eutico, el más famoso de todos, ¿quién es? Lázaro. Ellos revivieron, fueron revivificados, pero ellos estaban aún sujetos a los dolores de la muerte. Ellos volvieron a morir. Jesús resucitó para no morir nunca más. Él ha resucitado. Dijo,
este joven con ropas resplandecientes. Y según el relato de Lucas, este ángel, este joven, les preguntó a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos? ¿A quién? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Y esta pregunta es un leve reproche en forma de pregunta. Es un reproche. ¿Por qué están buscando? ¿Por qué vienen? Imagínense ella llegando así con todas las especias aromáticas, esperando ver un cuerpo pudriéndose para aplicarle, para untarle todo esto, porque seguro bueno, y ellas todas con sus bultos esperando encontrar ese cuerpo, y el ángel les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y les repito, esta pregunta es un leve reproche en forma de pregunta, ya que Jesús había anunciado su resurrección a lo largo de su ministerio. Lucas también narra que el ángel les dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. Acuérdense de lo que Él les dijo cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Dice según el relato de Lucas 24, versículo 6 y versículo 7. Y en el versículo 8 dice: entonces ellas se acordaron. Sí dijo eso. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y tenemos que pensar con mucho temor en esto, en un profundo autoanálisis. ¿Por qué? Porque como creyentes tenemos que vernos en estas mujeres, hermanos. ¿Cómo? Y diría, no solamente en estas mujeres, sino que también en todos los demás discípulos. ¿Pero por qué? Porque estas mujeres amaban enormemente al Señor. Eso es claro, ¿verdad? Estas mujeres amaban a Jesús. Lo amaban profundamente. Lo habían servido, lo seguían sirviendo. Lo ayudaban. Habían estado con Él en el momento más duro de su ministerio. Es más, son las primeras personas en aparecer en el sepulcro después de su entierro. Así que el amor de ellas no se discute, es indiscutible. Es más, la reacción de María Magdalena, que al ver la tumba vacía en total angustia salió corriendo a avisar a Pedro y a Juan, que ella interpretó la escena como si fuera que se habían robado el cuerpo de Jesús. De hecho, que va y dice: se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde. Nos muestra lo mucho que María Magdalena, aquella mujer endemoniada que hoy estaba completamente limpia y salva, aquella mujer nos muestra esto, lo mucho que Jesús significaba para ella. Pero ¿en qué parte quedó todas aquellas palabras que Jesús les había dicho? ¿Dónde? El ángel les dice: acordaos de lo que Él les habló. En bastantes ocasiones Jesús había anunciado su crucifixión, muerte y resurrección. Acordaos, acuérdense. Yo solamente puedo hacerte recordar algo que ya previamente se te dijo. Amén. De hecho, que dice el texto: entonces ellas se acordaron. Y aquí es importante que nos veamos en ellas, porque, hermanos, podemos amar mucho al Señor y aún así tener enormes dificultades en que su palabra permanezca firme en nosotros. Amén. Y de esa forma no la recordamos en los momentos en los cuales deberíamos recordar su palabra. Ellas con mucho amor fueron al sepulcro. Les aseguro que con las mejores especias aromáticas que pudieron conseguir y comprar, pero les repito, fueron esperando
fueron esperando encontrar un cuerpo en descomposición. No fue sino que hasta que el testimonio de este ser enviado por Dios les trajo de vuelta a la memoria de ellas las palabras de Jesús, que ellas pudieron decir, sí. Y este testimonio es el testimonio autorizado por parte de Dios de lo que pasó aquel día, el testimonio angelical. Y esto nos lleva a la tercera escena de este texto, que está en el versículo 7 y 8. Después de que estas mujeres fueron invitadas a ver el lugar donde habían colocado al cuerpo de Jesús, para que ellas mismas pudieran ver que la tumba estaba vacía, dice el texto, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, dice el verso 6 en la última parte. Ellas fueron posteriormente, a continuación, fueron llamadas a dar testimonio de lo que habían visto. Así que este tercer punto se llama un llamado al testimonio. Y por favor les pido que miren la secuencia. Dice, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, pero id. Como si fuera que está diciendo en palabras más sencillas, bueno, ahora vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo, dice el texto. Así que con haber contemplado la obra de Dios dentro del sepulcro, hermanos, no era suficiente. Ahora estas mujeres estaban siendo llamadas a que testifiquen, a anunciar lo que habían visto. Y esto yo, trayéndolo a nosotros, es, hermanos, con contemplar las maravillas de Dios y asombrarnos no es suficiente. ¿Verdad que no es suficiente? Pueden hacer así, no es suficiente. No es suficiente. Miren la tumba. ¡Wow! No es suficiente. Ahora vayan y anuncien que Él ha resucitado. Ahora vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Así que por mandato divino estas mujeres tenían que ir a anunciar aquello que habían testificado. Es más, una de las evidencias más grandes de la veracidad de la resurrección es el testimonio inicial de aquellos a quienes Jesús se apareció. Esto llevó a tal convicción a estas personas, al grado tal de convicción, que luego estas personas fueron capaces y estuvieron dispuestas a dar sus vidas por la causa de Cristo. Pero hay algo que yo creo que ustedes se habrán percatado. Y vamos a ponerle atención a eso. Las instrucciones del ángel a las mujeres fue: id y decid a sus discípulos y a Pedro. Y aquí creo que la pregunta inductiva sería, ¿por qué mencionar a Pedro separado? ¿Verdad? ¿No era acaso Pedro también un discípulo de Jesús? ¿Por qué a sus discípulos y a Pedro? Bueno, primeramente vamos a resaltar esto. Jesús los seguía considerando discípulos, aunque todos lo abandonaron. Vayan y díganle a sus discípulos. Se dirige de una forma especial hacia Pedro, para que Pedro sepa, para que él sepa que el Señor lo sigue considerando suyo a pesar de lo que había hecho. Y ustedes saben que había hecho él, ¿verdad? Él no solo había abandonado al Señor, cosa que los demás también habían hecho,
Así que él no solo lo había abandonado, sino que él lo había negado 3 veces e incluso en base a maldiciones. Cuando ustedes leen la negación de Pedro, él dice que él negó y maldijo. Significa que él negó voy a hacer una palabra complicada, autoimprecándose, no, les voy a confundirme, automaldiciéndose, como diciendo, si yo conozco a ese, que Dios me maldiga. Y ustedes saben lo que ocurrió. Niega 3 veces, él sale y dice Lucas que él se encuentra con Jesús cara a cara, Jesús lo mira y él llora. La palabra que usa es amargamente. Él negó a Jesús de la forma más cobarde posible. Así que es probablemente Pedro el que creía que Jesús ya no lo consideraría su discípulo después de lo que hizo. Pero esta también es una hermosa noticia. Esta también es una de las más grandes noticias del universo. ¿Y cuál es? Que nuestro Dios perdona y restaura. Amén. Sin importar lo que hayas hecho. Amén. Amén, hermano. A los Pedros presentes. Amén. Amén. Él perdona y restaura. Así que también dígale a Pedro que venga. Que Pedro vaya al encuentro. Tal vez si las mujeres iban y decían, el ángel nos dijo que les digamos a sus discípulos que vayan a Galilea para encontrarse con él, como él ya les había dicho, probablemente Pedro, al escuchar esto, hubiese dicho, yo seguro no estoy en la invitación. Yo sé lo que hice. Él me dijo que lo iba a hacer. Es más, yo le contradije. ¿Se acuerdan? ¿Vas a negarme? No te voy a negar. Dios te está diciendo que le vas a negar. Y él dice, no. Así que probablemente por eso era necesaria la individualización de Pedro. Dice un comentarista, con estas palabras del ángel, la perplejidad y el pánico de las mujeres se transformó en proclamación. Esto me gusta. La perplejidad y el pánico se transformó en proclamación. La verdad se les había sido revelada, ahora debían declararla a los discípulos. Y ahora ya todo estaba encaminado rumbo al encuentro entre Jesús y sus discípulos. Encuentro que Jesús marcó. Y uno dice, bueno, si el texto del otro evangelista dice, como él se los anunció, la pregunta es dónde y cuándo Jesús marcó este encuentro. Y esto les va a impresionar. Porque el texto dice que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Saben cuándo fijó Jesús este encuentro? ¿Saben cuándo fijó Jesús este encuentro? En el mismo momento en el que Jesús anunciaba que todos lo iban a abandonar y el mismo Pedro lo negaría, en aquel momento Jesús no solo anunció la caída de todos, sino que también estaba anunciando el reencuentro. De hecho, que está como un sándwich. Es, todos van a abandonarme. Pero una vez que yo resucite, vamos a encontrarnos en Galilea. Pedro, vas a negarme 3 veces. Repito. En el mismo momento que estaba anunciando la caída de todos y la negación de Pedro, también estaba fijando el reencuentro con ellos. En respuesta a las palabras del ángel, las mujeres salieron corriendo con una misión. Versículo 8 dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Así que hay una mezcla de sentimientos aquí. De hecho que en la versión de Mateo, Mateo dice que tenían temblor y espanto, pero él añade mucho gozo.
¿Entienden la mezcla? La mezcla. El cóctel ahí de sentimientos. Temblor, espanto y a la vez mucho gozo. Y se iban corriendo con algo que anunciar. Y no decían nada a nadie. No es que paraban y no decían nada a nadie. Aquí hay algunos detalles para que se entienda mejor y por ahí para ayudarte a aclarar cualquier distorsión que cualquier serie o película te haya clavado. Juan narra que después de la salida de estas mujeres llegaron Pedro y Juan, que fueron avisados por María Magdalena, quien les había dicho que se habían robado el cuerpo de Jesús. Juan 20, 3-9. Al llegar al sepulcro, Pedro y Juan solo encontraron los lienzos con los que había sido envuelto Jesús y el sudario enrollado en un lugar aparte. Detalles que están ahí. También María Magdalena, después de que estos hombres se fueron, después María Magdalena también llega al sepulcro y se puso a llorar desconsoladamente y se inclinó para mirar el sepulcro, y ahí también María Magdalena ve a estos dos ángeles, y estos dos ángeles, según Juan 20:13, le dicen: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Y ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, se le acercó el mismísimo Jesús, pero ella no pudo reconocerle, Juan 20:14. Mas ella pensó que era el jardinero, el hortelano suele ser traducido. Ella pensó que era el jardinero, el que cuidaba la huerta. Y después lo reconoce, y ahí es donde ella conversa con Jesús. Pueden profundizar la conversación en Juan capítulo 20. Pero Jesús también se apareció al resto de las mujeres mientras iban por el camino para encontrarse con los discípulos. Esto se registra en Mateo 28, 8-10, donde Jesús se les aparece a estas mujeres y ellas, acercándose, lo abrazan sus pies y lo adoran. El texto dice específicamente: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Así que los que les dijo el ángel ahora les reconfirma Jesús a estas mujeres que iban corriendo, espantadas pero a la vez gozosas. Cuando estas mujeres, incluida María Magdalena, informaron a los 11 discípulos, los 11 se negaron a creerles. Y atención a esto: la falta de fe hizo que sus discípulos sean lentos en responder al llamado, al encuentro de Jesús para ir a Galilea. Y no fue sino hasta que Jesús se les apareció varias veces en Jerusalén que ellos recién estuvieron dispuestos a ir a Galilea a encontrarse con Él. Así Jesús fue apareciendo una y otra vez a sus discípulos, fortaleciéndoles para que puedan iniciar la gran encomienda a la cual nosotros seguimos llevando hasta el día de hoy. Es más, 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, Pablo les narra a los corintios, entre otras apariciones, que en una ocasión Jesús se apareció a más de 500 personas. 500 personas vieron a Jesús. Así que, hermanos, ¿por qué estos relatos son importantes para nosotros? ¿Por qué? Porque documentan y narran uno de los acontecimientos que son fundamentales para nuestra fe, y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan importante para nosotros la tumba vacía, la resurrección? ¿Por qué es tan importante? Y esto cuéntenselo a sus hijos. Porque confirma, primeramente, quién es nuestro Señor Jesucristo.
y es el Hijo de Dios. Él fue declarado con poder Hijo de Dios por medio de la resurrección, como dice Romanos capítulo 1. Confirma quién es Jesús, el Hijo de Dios. Y como dijimos, no solamente una mera revivificación, sino que Él volvió a la vida para nunca más morir. También por medio de su resurrección, demuestra que Dios aceptó su sacrificio por nuestros pecados. Jesús murió sin pecado. Jesús murió por nuestros pecados, no por los suyos. Amén. ¿Saben qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19? Amerita que lo busquemos. Dice, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 20, ya destinada desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando se traía un cordero, siempre este Ignario hace de mi cordero, pero para que se entienda, cuando se traía un cordero, si el cordero tenía alguna mancha o contaminación, ese cordero era desechado para el sacrificio. Si el cordero o el buey o el cabrito, según el sacrificio, estaba perfecto según los ojos humanos, era considerado para que sea sacrificado. Entonces lo que hacía el sacerdote es poner al cordero, ponía su mano sobre él y simbólicamente pasaba todos los pecados del pueblo a ese cordero. Y luego tomaba la daga y lo sacrificaba. Cuando Pedro nos dice que fuimos limpiados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación, está diciendo de que el sacrificio de Jesús fue perfecto. De hecho, que cuando empezamos a estudiar esto hace mucho tiempo y habíamos tocado la tentación de Jesús en el desierto, lo que Satanás estaba tratando de hacer era contaminar el sacrificio para que no sea aceptado. Que Él haya vuelto a la vida es la prueba que Él no pecó, que Él murió puro, que Él no murió por lo suyo, Él murió por lo nuestro. Dice el libro, El poder y el mensaje del Evangelio, Cristo fue entregado a la muerte porque Él cargó sobre sí nuestros pecados, nuestras transgresiones, y Dios le levantó de entre los muertos porque Él aceptó su muerte como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Por esto, la resurrección de Cristo es la confirmación que los pecados de su pueblo han sido expiados y su justicia es segura. Así que, hermanos, fuimos justificados en la cruz, pero la resurrección es la confirmación de que el sacrificio hecho en la cruz fue aceptado. Si Él no volvió a la vida, aún seguimos con la deuda. ¿Se dan cuenta de lo importante que es? Nuestra fe se basa en su muerte y en su resurrección. Hermanos, estamos perdonados. Hermanos, Dios nos ha perdonado. Dios nos ha perdonado porque Jesús pagó el precio en la cruz y ese sacrificio fue confirmado a través de su resurrección. Nuestra fe se basa y reposa en estos eventos, muerte y resurrección del Rey de Reyes
y Señor de señores. Hermanos, algún día, todos nosotros, si nos toca experimentar la muerte, porque algunos no lo harán, hermanos, resucitaremos como Él lo hizo, y no para condenación, sino para morar en gloria junto con Él. Hermanos, resucitaremos. Y aquí es donde pasamos a la locura ante los ojos del mundo. Hermano, vas a volver a vivir. Amén. Y eres la primicia de la resurrección. No te olvides de esto. Sí, ayer estábamos hablando con un hermano sobre esto y hermano, si estás en tu lecho ahí agonizando, tratando de atrapar cada bocanada de aire, escena que yo he visto incontables veces porque soy pastor y me ha tocado ir a llevar el evangelio o a confirmar a hermanos a pasar ese momento, a pasar el río, como dice Bunyan, y estás en ese momento y es un momento duro. Hermano, no te olvides de estas cosas. El que va a regresarte a la vida te está esperando del otro lado. Así que yo sé que pueden amar mucho a Jesús, pero también tenemos que reconocer de que tenemos muchas dificultades que sus verdades se alojen firmemente en nosotros, ¿verdad? Como esas mujeres. Este día simboliza lo que algún día va a pasarnos. Hermanos, Jesús murió un viernes, pero la iglesia no se reúne los viernes. ¿Verdad que no? La iglesia se reúne los domingos, porque lo que ocurrió aquel primer día de la semana confirma la validez de aquel hecho ocurrido aquel viernes negro en la cruz del Calvario. Así que les repito, hermanos, no se olviden de estas palabras. Podemos amar mucho al Señor, pero es importante que reconozcamos que nuestros corazones aún son tan débiles, que aún tienen dificultades para que sus palabras estén firmes en nosotros. Por eso debemos regar cada día en nosotros sus verdades y es más, añadiría, exponernos a buenos mensajeros que nos hagan recordar aquellas cosas que Él nos ha dicho. Amén. Dios, nuestro Señor, nos ha perdonado tanto y, hermanos, nos sigue perdonando todas nuestras negaciones, ¿verdad? Porque no solamente se niega a Dios con palabras, también con actos. Dios nos ha perdonado y lo sigue haciendo. Y este es nuestro mensaje para el mundo, que Dios perdona y que hay perdón, pero en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por último quiero decirles esto, no basta simplemente con contemplar sus maravillas, con ver la hermosura de su obra y quedarnos anonadados por tanto poder providencial y milagroso, sino que nuestra misión es salir y anunciar y llevar este mensaje al mundo. Él nos prometió que estaría con nosotros para llevar a cabo esta labor hasta el fin del mundo. Amén. Bien. Vamos a orar, hermanos. Padre, te pido que renueves en nosotros cada día tus verdades, Señor. Danos esperanza
en tu muerte y resurrección, Dios santo y bendito. Creemos, Señor, en tu evangelio. Creemos en tu cruz. Creemos en la perfección de tu sacrificio, Señor. Tenemos esperanza y fe y reposo, Señor, en tu persona. Ayúdanos a recordar tus verdades en aquellos momentos en los cuales tenemos que recordarlo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a tus verdades en aquellos momentos de prueba, Señor. Ayúdanos, Señor. Que tu palabra sean de consuelo, ánimo y esperanza para nosotros. Ayúdanos a recordar. Y al ver la maravilla de tu obra y la hermosura de tu persona, danos valentía, Señor, para anunciar aquellas cosas de las cuales hemos sido testigos, Señor. Ayúdanos a testificar con valentía tus verdades a este mundo en tinieblas. Te amamos, Jesús. Guíanos en tu santo nombre. Amén.